Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Yo trabajé en Artesanía La Feria, duré como 5 años allá. Después salí embarazada de mellizo, tuve que dejarlo. El esposo mío trabajaba aquí, en el pequeño taller, vamos a decir. No teníamos la forma para levantar el taller. Se nos acercó un señor, un amigo del esposo mío, y nos dijo de Banca Solidaria, que estaban dando unos préstamos muy buenos. Él vio mi negocio, vio mi proyecto, entonces él me dijo, vamos a organizarlo a ustedes y vamos a cambiarle su calidad de vida. Vamos a hacer que su negocio crezca. Yo elegí Banca Solidaria porque los otros bancos le dan en la madre a uno. Prestan al 15 y a un 20%. Y Banca Solidaria presta a 1%. Me beneficia en todo. Gracias a Banca Solidaria hemos agrandado el negocio. Compramos un torno. Teníamos un horno pequeño, hicimos uno más grande. Bueno, esto lo compramos también, este terreno. Compramos la guagua, sí, que no teníamos. Aquí se hace botella hasta del tamaño tuyo, se hacen piezas de pared, se hacen mariposas, tarro de mata, de todo. Enciendo que se hable de artesanía que tenga que ver con barro, sabemos un poco. Yo le suplo a varias personas, porque hay personas que vienen a comprar aquí también. Tenemos varios clientes en la capital que vienen a comprar. También en Higüey, le suplimos a una señora. En varios sitios, el esposo mío también sale a vender para la calle. Mi taller era pequeño y mira dónde lo llevo ahora. Estamos un poco más firmes y nos está yendo mejor. Para mí como Banca Solidaria no hay, ninguna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá, que hemos comenzado con ese video, que es un testimonio de cómo han sido beneficiados estos alfareros y esta alfarera de La Vega. Y como termina diciendo este mismo alfarero, él dice, como Banca Solidaria no lo hay. Efectivamente, usted está tomando dinero, financiamiento al 1%, al 1% cuando ellos tenían que tomar dinero al 10, al 15, al 20%. Ya usted puede imaginarse el cambio que representa esto para estas personas. Pero bueno, debo contarles que hay una comisión del gobierno dominicano encabezada por el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, que ha estado en Puerto Rico. Ha pasado por allá 2, 3 días, Guillermo. Reunida esta comisión de técnicos dominicanos, miembros del gobierno, reunidos con otra comisión correspondiente de Puerto Rico, del gobierno puertorriqueño, de la gobernación puertorriqueña, que es lo que es, puesto que Puerto Rico no es un estado, sino un territorio de los Estados Unidos, en este caso. Libre asociado. Territorio libre y asociado, y déjelo ahí. Entonces, hemos estado allí, porque bueno, si tenemos una agenda bilateral con Haití, debemos tener una agenda bilateral con los demás estados caribeños y pueblos caribeños, gobiernos caribeños que tenemos aquí al lado, como la tenemos con Venezuela, y como el presidente ha estado reforzando la agenda caribeña. La agenda caribeña porque recientemente el presidente estuvo participando en las reuniones que ha participado, pero en una de las últimas habló con el jefe de Estado de Barbuda, de estas islas pequeñas del Caribe, y con otros estados caribeños, Granada, etcétera, precisamente afinando mecanismos para establecer una agenda con todo el Caribe, porque dice el pueblo que grano a grano se llena la gallina el buche. Y los estados caribeños no serán muy grandes, pero son muchos, son varios. Y nosotros debemos pensar
en que esos estados, esos pueblos caribeños, pueden ser surtidos por la República Dominicana. Pueden ser surtidos. República Dominicana puede ser un surtidor, para usar el término que usaba Martí, un surtidor de muchísimos productos para estas islas del Caribe. Y bueno, queremos compartir con ustedes las palabras que tuvo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para terminar ya su visita, la visita de esta Comisión del Estado del Gobierno Dominicano al hermano pueblo y al hermano gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar las palabras del ministro Gustavo Montalvo y quédese ahí porque después nosotros tendremos nuestros comentarios sobre esto y sobre otros puntos más. Adelante, señor director. Muy buenos días. Quiero agradecer al pueblo de Puerto Rico su amable hospitalidad y de manera muy especial a su gobernador, Alejandro García Padilla, por mantener la relación con la República Dominicana como una de las prioridades de su administración. No les quepa duda de que esta relación entre nuestras dos naciones es también para nosotros una prioridad. A ambos pueblos nos unen fuertes lazos históricos desde los tiempos de la colonia y las luchas por la independencia. Es conocido que Juan Pablo Duarte, nuestro prócer, llevaba a Puerto Rico en un lugar muy especial de su corazón, fruto de su tiempo vivido en esta isla. De forma paralela, el líder político puertorriqueño Ramón Emeterio Betances no solo fue hijo de padre dominicano, sino pariente cercano de Pedro Betances, un líder local de Santo Domingo que se rebeló contra el gobierno español en 1808. Betances también desarrolló una estrecha amistad con el patricio dominicano Gregorio Luperón, artífice de la restauración de la República Dominicana en el 1963 y se exilió por un tiempo en la República Dominicana. Una vez restaurada la soberanía dominicana, la prioridad de ese grupo de jóvenes heroicos pasó a ser liberar a Puerto Rico del dominio español, comenzando con el famoso Grito de Lares. En la década siguiente, la biografía de personajes de la talla de Eugenio María de Hostos, Luis Muñoz Marín y el propio Juan Bosch, nuestro maestro de inspiración, continuaron siendo un testimonio de la fluidez de las relaciones y las identidades entre Puerto Rico y la República Dominicana. En fin, faltaría tiempo para seguir describiendo cómo el devenir de nuestros pueblos está tan estrechamente vinculado, ambos unidos por la solidaridad, el cariño y la ayuda mutua. Sin duda, este espacio de comunicación e intercambio no solo está escrito en nuestra historia, sino que se renueva con cada nueva generación. Reciban, por tanto, de parte del pueblo dominicano y de nuestro presidente Danilo Medina, un mensaje de amistad y solidaridad destinado a todo el pueblo puertorriqueño. Amigas y amigos, desde la toma de posición del gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, el presidente dominicano Danilo Medina no solo ha expresado un marcado interés en estrechar los lazos de cooperación dominico-puertorriqueños, sino que ha desarrollado una especial estima personal hacia el gobernador de esta isla. A raíz de esta amistad personal y estratégica, el pasado mes de septiembre recibimos la grata visita del señor García Padilla en nuestro país. En ese encuentro se trataron diversos temas de interés común a todos nosotros, quedando formalizada esta agenda de trabajo con un plazo de 60 días para alcanzar los primeros acuerdos mediante los trabajos de esta comisión mixta bilateral de alto nivel entre República Dominicana y Puerto Rico. Así, partiendo siempre de las necesidades de nuestros pueblos, hemos seguido una agenda que ha tratado uno a uno los temas en los que la cooperación mutua promete avances sustanciales para el bienestar y la seguridad de nuestra gente.
Nos complace poder anunciar hoy importantes avances en materia de educación, comercio, inversión, combate a la delincuencia y al narcotráfico. Como muchos sabrán, en la República Dominicana estamos en un proceso de modernización y cambio en el sector educativo, con especial énfasis en la calidad docente. Para ayudarnos en este proceso, Puerto Rico se ha ofrecido a colaborar con nosotros en la enseñanza del idioma inglés en el país, tanto en los programas de formadores como en los de inglés por inmersión. De igual forma, hemos acordado el establecimiento de un fondo común para financiar programas de becas para la formación de recursos humanos en áreas estratégicas de interés de nuestros países. Hemos acordado también establecer el intercambio cultural que históricamente ha sido tan fluido y fértil entre nuestras dos naciones. Tenemos la firme voluntad de formalizar y aumentar esta dimensión de la cooperación, promocionando la cultura de ambos países a través de sus diferentes expresiones, desde la música y la gastronomía hasta la literatura y el arte. Otro tema en el que nuestras poblaciones nos piden una atención permanente es el de la seguridad ciudadana. Y aquí de nuevo la formación es un aspecto vital. Por eso queremos agradecer también a Puerto Rico la valiosa colaboración que nos ha ofrecido en la capacitación de nuestros agentes a través de su Academia de la Policía. Estudiaremos la mejor manera de materializar esta colaboración y de cómo hacerla encajar dentro de nuestro propio proceso de reforma de la policía actualmente en proceso. Estamos explorando otras formas de colaboración de ambos países para fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, ambas naciones compartimos el importante reto de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, y hemos acordado avanzar en nuevos mecanismos de coordinación en este sentido, especialmente en la vigilancia permanente del Canal de la Moca. Por otra parte, en materia de prevención y atención ciudadana, ya hemos comenzado los contactos para intercambiar experiencias de nuestros respectivos sistemas de emergencia y seguridad 911. Desde que inauguramos el nuestro en el pasado mes de mayo, dijimos que estaríamos en un proceso constante de mejora y evaluación. Y así será. Ahora también, gracias al intercambio permanente entre nuestros funcionarios responsables de esta área y a la incorporación de mejores prácticas con nuestros amigos puertorriqueños. Por otro lado, el comercio es obviamente un área que siempre ha unido a nuestras dos naciones y que lo seguirá siendo en un mundo cada vez más interconectado. Tenemos la oportunidad de que nuestros empresarios se integren junto a los suyos en un proceso de complementariedad productiva. Así, ambos países podrán beneficiarse de los tratados preferenciales de exportación que ofrece cada país. Para ello, hemos estudiado las modalidades de encadenamiento productivo que puedan ser de mayor provecho a los diferentes sectores económicos, con el objetivo de que ambos países ganen en competitividad, acceso a mercado y acceso a compras gubernamentales en Estados Unidos. Además, para facilitar todos estos intercambios comerciales, así como la promoción del turismo, clave para ambos países, hemos acordado fomentar una mejor interconexión aérea y marítima entre los dos países. Amigos y amigas, son muchos los temas de esta agenda común en la que hemos realizado avances importantes y otros muchos en los que seguiremos avanzando en las futuras reuniones de esta comisión mixta bilateral de alto nivel. Esperamos que esta sea un mecanismo estable para dinamizar y fortalecer aún más las relaciones con nuestros vecinos, que nos permitan abrir nuevas puertas al desarrollo y la cooperación de la región del Caribe. Dominicanos y puertorriqueños, enfrentamos numerosos retos comunes. Ambos contamos con un buen número de nacionales viviendo en la diáspora, tanto entre nuestros dos países como en terceros, sobre todo en Estados Unidos. Por nuestra geografía, compartimos además una fuerte exposición a los retos del cambio climático y, por tanto, un interés común en prevenir
estas amenazas. Esperamos profundizar también nuestra cooperación en este ámbito, siempre bajo el modelo de vecinos ayudando a vecinos, que entendemos es el único camino para enfrentar responsablemente los embates de la naturaleza. Pero compartimos también fortalezas comunes, una cultura similar, una lengua y una comunidad de valores compartidos, entre los que se destacan la defensa de los derechos humanos y la profundización de la democracia. No me cabe duda de que en este acervo común de cultura y valores, en este respeto democrático por los intereses de nuestra gente, encontraremos todas las herramientas para enfrentar los retos que nos propongamos. Y lo haremos siempre, como hoy, mediante un diálogo franco, abierto y solidario, como debe ser entre países hermanos. Muchas gracias nuevamente por su hospitalidad. Hace mucho que la República Dominicana debió establecer esta comisión mixta bilateral con Puerto Rico. Es realmente un éxito del presidente Danilo Medina, de este gobierno, el haber tomado esta decisión, el haber hecho las diligencias con el gobierno puertorriqueño para que haya una comisión mixta bilateral del mismo modo que la tenemos con Haití, que viabilice todos los puntos de la agenda dominicana con los gobiernos del área. Hay que hacerlo. En cada lugar ahí tendrán que ir los ministros, a cada lugar del Caribe y de donde no es el Caribe, pero sobre todo de estos estados que están cerca de nosotros, de estos pueblos que son hermanos nuestros y que comparten con nosotros no solamente una geografía, sino toda una historia común. Toda una historia. Y para compartir más todavía, en el caso de Puerto Rico, como decía el ministro Montalvo, en Puerto Rico viven decenas de miles de dominicanos. Claro. Decenas de miles. No me equivocaría si dijera que debe haber más de 100 o 200 mil dominicanos en Puerto Rico. Tanto que llegaron a molestar a los puertorriqueños en su momento, sí, como claro. Quizás pretenden algunos molestan los haitianos en nuestro aquí. territorio. Claro que sí, claro que sí. En Puerto Rico hay una comunidad dominicana, porque es dominicana. Y hay sectores en Puerto Rico que tienen su nombre, que son nombres dominicanos, de la misma manera que hay aquí lugares donde se les llaman Pequeño Haití, porque por la concentración de población haitiana que hay ahí. Pues en Puerto Rico lo mismo, y como tú dices, Guía, llegamos a ser allá motivo de malestar en determinados lugares. Como los boricuas llegaron a ser los famosos mojaditos. En Nueva York. No, y aquí. Y aquí también. Y aquí, en su momento, en todo el este. Hay un flujo migratorio. En todo el ¿no? este, Ramón, hubo un flujo considerable. Tanto que si tú recuerdas, en Romana, que antes no era ninguna provincia, sino que era la Romana, había un club, si no sirio-libanés, había un club puertorriqueño. Sí. Y camino a Nagua, tú vas a encontrar, después que pasas de Nagua, que vas camino a Cabrera, hay un sitio que se llama Puerto Rico a pie. Puerto Rico a pie. Se llama una comunidad. De manera que eso nos da a nosotros una idea de cuál es el intercambio intenso que hay de manera informal incluso entre nuestros pueblos. Ahora de manera formal. ¿Para qué? Para abrir oportunidades de trabajo, para abrir oportunidades de negocio y para abrir oportunidades de colaboración y de solidaridad en todos los sentidos. Y vemos cómo el ministro Montalvo, que por cierto estaba acompañado del canciller de la República. Y del ministro de Industria y Comercio. Y del ministro de Industria y Comercio, ahí vimos también a doña Ligia y vimos a otras miembros de la comitiva. En su momento, Ramón, quizás, o sin quizás, ¿cómo desligar de todas las Antillas
del pensamiento de Hostos. ¿Cómo desconocer que Hostos fue quizás el principal asesor en su momento de Gregorio Luperón? Así mismo. ¿Cómo desconocer que Hostos finalmente pidió ser enterrado y sus restos descansan en el país? En el Panteón Nacional. En el Panteón Nacional nuestro. ¿Cómo desconocer la importancia que de alguna manera han tenido a través de tantas décadas estos vínculos con un pueblo que como el puertorriqueño, aún imponiéndosele el estatus que tiene, en su momento decidió preservar, porque también esto hay que decirlo, preservar elementos de su cultura que son comunes con la nuestra, a pesar de tener una dominación norteamericana que data ya de más de un siglo. Que muchos dicen, que hablan span-inglés. Bueno, ¿y qué usted quiere que hablen? Pero han preservado el span. Sí. Han preservado su lengua. Siguen, es más, hace apenas 2 décadas, en cuestiones tan elementales como la música, que tiene que ver con la cultura, el merengue boricua que se hizo en Puerto Rico fue mejor que el merengue que se estaba haciendo en la República Dominicana. Y cuando se ha hablado de que el merengue como ritmo está en crisis, quienes han sostenido el merengue fueron los puertorriqueños. Estoy hablando de elementos culturales que son más importantes a veces que esos otros elementos que quizás no han existido y que hay que fraguarlos. Sin embargo, todos esos elementos, poca gente sabe que aquí, por ejemplo, algo tan degustado por nosotros como el lechón. El lechón asado. El lechón asado es más puertorriqueño que dominicano. O porque saben que el pastelón el pastel de hoja tiene fundamentalmente su origen en la culinaria boricua. O sea, hay una serie de elementos con los que nosotros tenemos que de alguna manera también sostener todos los demás vínculos, porque son los que están dados ya. No hay que fabricarlo, esos están dados. Lo que hay es que construir ciertamente una relación que son los que están construyendo ahora con la agenda del presidente Danilo Medina en la Cancillería, lo que se están construyendo, no solo, como tú bien decías, con los haitianos, que por igual también ha sido una iniciativa presidencial de primer orden. No por lo que implica de problemático, sino por las oportunidades que nos puede brindar establecer vínculos justos, equitativos con la hermana República de Haití. Pues lo mismo acontece con Puerto Rico. Y por igual lo podríamos esto hacer extensivo, como muy bien tú apuntas, a toda la geopolítica caribeña. Toda la comunidad incluido caribeña. Cuba, incluido Venezuela, incluido todos los esfuerzos del Caribe como subregión del continente. Que hay que recordar, voy a recordar 2 cosas, una muy reciente. A partir de los años 50, por ahí, ¿no? Prácticamente la Navidad dominicana es de música puertorriqueña. La música puertorriqueña por navideña ejemplo, se hizo dominicana. No No la apropiamos, hay gente que no sabe, la baila, la ha cantado, la ha escuchado. Y es puertorriqueña. Y no sabe que Félix Rosario fusilaba la música navideña puertorriqueña. Félix Rosario tiene por lo menos 1 o 2 long play, que era como se llamaba, Claro. que son de temas puertorriqueños. Así es. Así es. A los choferes que guían la guagua de Carolina, porque Carolina es una comunidad de Puerto Rico, es un pueblo puertorriqueño, que nos guarden pasteles y arroz con gallina. O sea, eso es como hemos estado imbricados, pero además, mucho antes de Félix del Rosario, ya habían
Óyeme, el jibarito Y de Flores. todo aquello. A Pedro Flores, Flores. claro, por Dios, a Rafael Hernández, el jibarito. Rafael Hernández. Toda una tradición de intercambio cultural que estaba ahí, patente, permanente, intensa además, muy intensa, porque era un intercambio que iba y que venía a uno y otro sitio. Lo mismo que a Cuba, igual, que iba y que venía. Y entonces, lo que faltaba era la iniciativa institucional. Y había que ver, y de eso sabes tú quizás más que cualquiera, la correspondencia del profesor Juan Bosch con figuras clave de la historia contemporánea puertorriqueña. Pero quien recibió a Juan Bosch después del golpe de Estado, que Bosch lo sueltan en Guadalupe, lo tiraron allá en Barrera y los que fueron a llevarlo, y lo jondearon allí como si era un bulto viejo. A él y a doña Carmen. Y a él y a doña Carmen. Por suerte, doña Carmen se llevó los pasaportes oficiales, los llevó guardados, ¿no? Escondidos los llevaba, y cuando llegó allá, pues ya. Desde luego, hay fotografías, muy buenas fotografías, por cierto, de Bernard Dietrich, creo que fue, que tomó unas fotos bellísimas de Bosch allí en la playa, esperando que todo el proceso se diera, hasta que Muñoz Marín fue quien lo mandó a buscar a Bosch a Guadalupe y lo recibió con honores de jefe de Estado en Puerto Rico. Honores de jefe de Estado que, por cierto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y eso está escrito, recriminó a Muñoz Marín por haberle dado a Bosch el recibimiento que le hizo, que fue un recibimiento de jefe de Estado, con todos los honores que se le rinden a un jefe de Estado, etcétera, etcétera. Pero ya desde luego, antes de eso, Juan Bosch tenía toda una vida hecha en Puerto Rico y conocido con todos los intelectuales puertorriqueños. Hay, por cierto, una correspondencia muy nutrida con los intelectuales puertorriqueños, particularmente con doña Nilita Vientos Gastón, una intelectual puertorriqueña de qué calibre. Con doña Julia de Burgos, por ejemplo. Julia de Burgos, ya antes de doña Nilita incluso. Claro, ya. y esa relación le permitió a vos ser de alguna manera el albacea de los archivos de Hostos, que sin duda constituyen parte trascendente de la historia de Puerto Rico. Claro. Pero quería resaltar además la concepción que tenía Hostos de que los estados caribeños debían formar una federación, la Federación Antillana, le llamaba él, y que debían incluso tener una moneda común. Hostos iba lejos. Iba lejos en esto. Entendía que los estados, el futuro de los estados y de los pueblos caribeños iba más lejos, decía latinoamericanos, pero empezaba con el Caribe. Era constituirse en una federación, porque precisamente son estados pequeños, de la manera en que pueden sacar mayor provecho de su condición insular y de su condición de archipiélago, es precisamente integrado en una federación de estados, insistía Hostos en aquello. Claro. ¿No? Pero hoy le están dando a Hostos la razón, y vienen a dársela al presidente Danilo Medina también, que ha tomado esta agenda en sus manos. Se la están dando la razón, ¿quiénes? Bueno, la Comunidad Europea, que acaba de formar precisamente ese conjunto. No, y el propio SICA. El propio Sistema Integrado Centroamericano, el ALBA y todas estas iniciativas que se están llevando a cabo, Petrocaribe, etcétera. O sea, Hostos tenía razón Bolívar, y tenía razón Martí, tenían razón todos los pensadores que entendieron que es en la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños donde está su fuerza y donde está además su futuro, en la constitución de nuestro mercado común. Nuestro mercado común desde allá arribota, desde
Argentina, allá Ribón, hasta cruzando hasta México, así, todo el arco caribeño, hasta caer allá arriba en América del Norte. A Chile fue a parar Hostos también. Y Juan Bosch vivió en Chile también. Vámonos a la pausa y quédese ahí que seguimos comentando muchas cosas más. Lo primero que dijo fue: el proyecto de Lechosa va. Desde ese mismo momento en mí permanece esa alegría. De aquí de la misma provincia, aquí abajo, era muy poco la producción. Y siempre que sembraba, era sembrar para verla morir. Principalmente porque aquí no había agua. Y ya tenemos agua. Esa visita fue muy beneficiosa para la asociación. El presidente nos aprobó sembrar 1.500 tareas de lechosa con fines de exportación y mercado local, pero también 1.100 tareas de tierra que tenían más de 20, 30 años que no se preparaban. Hoy en día están sembradas. Y tercero, se nos aprobó el financiamiento de 2.400.000 pesos para la compra del tractor, la rastra y la surcadora. Muchos antes no lo creían, antes de poner los recursos, decían no, que eso no funcionaba porque estamos en Neiva, que Neiva. No, pero siempre Dios se acuerda de uno y un presidente bueno que tenemos ahí. Nos dio título y nos está le está poniendo su agua propia. Inmediatamente empezamos lo que es la hechura de un invernadero y tenemos un invernadero 43.000 plántulas ya listas para ir a campo. Indirectamente, alrededor de 6.000 personas se van a beneficiar del proyecto. Tenemos mercado asegurado en las dos vertientes, tanto mercado local como para exportación. Básicamente la parte de exportación las tenemos para Estados Unidos. Neiva es rentable, o todo el país, porque esto se está trabajando en todo el país. Porque aquí va a haber producción que no se va a quedar nadie sin utilizar las manos, el que no quiera. Se supone que vamos a vender toda la cosecha por 70 millones de pesos. De manera que estamos esperando que la asociación y los productores tengan una ganancia, un ingreso de 49 millones de pesos. Es que yo sé que de aquí voy yo a producir con que hacerle un rancho a mis hijos que todavía no lo tengo. Pero ahora, gracias a Dios y a este proyecto, que yo voy a hacer mi casa. Este es el gobierno de los pobres. Pero también yo estoy manteniendo mejor mi familia porque estoy manejando. Estoy comiendo bien ahora, gracias a Dios, pero voy a subir a clase media. Seguro. Es increíble cómo el pueblo traduce de manera tan sabia los procesos que a otros técnicos, profesionales, les da tanta brega entender. Este señor, que es productor de lechosa, resume rápidamente y dice: voy a subir a clase media. De eso se trata precisamente, de construir clase media en el campo. Que lo que hemos tenido es clase muy pobre. No pobre siquiera, no, muy pobre, como decía Bosch. Clase muy pobre. Entonces, estos financiamientos están construyendo clase media y es sorprendente, es impresionante cómo esta gente pobre, esta gente aparentemente sin educación, que probablemente no han llegado a un 8º grado de la escuela, a un 4º siquiera, un 5º, un 6º, quién sabe. Resumen tan fácil, tan rápido, no solo sus expectativas, no solo sus esperanzas, sino el proyecto, el propósito del gobierno, del presidente Danilo Medina, construir clase media en el campo.
Cuando usted construye clase media en el campo, usted está poniéndole el freno ideal a la emigración de la gente del campo hacia la ciudad, que es empobrecimiento. Emigrar esta gente del campo a la ciudad porque no tiene cómo poner a producir esa tierra que ustedes están viendo ahí sembrada de lechosa, ese lechosal. Hacer que esa gente emigre porque no tiene oportunidades, porque no tiene financiamiento, porque lo que tiene es tierra seca, que ni siquiera tiene agua, porque nadie se ha ocupado de ir a hacerle un pozo como Dios manda. Hacerle emigrar hacia la ciudad, hacia cualquier ciudad, no es más que acrecentar la miseria de ellos y la miseria de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Pues bien, vea usted, por eso decía Juan Bosch que había visto a Sócrates muchas veces en el pueblo dominicano. Este es un ejemplo, este es un caso. Este señor que termina su testimonio en este trabajo diciendo: yo voy a hacer clase media. Eso que les da tanta brega a estos técnicos, que les da tanta brega a estos economistas, que les da tanta brega a los burócratas, entenderlo, el objetivo, el propósito de estas políticas. Y que les da tanta brega a ciertos empresarios. Oía a uno, o leía hoy en los diarios de este lunes, un empresario de Santiago, que decía: ya es hora de que, así mismo lo decía, con todo el desparpajo del mundo, ya es hora de que el presidente Danilo Medina vaya pasando de la imagen a los hechos. Así lo decías, con todo el desparpajo del mundo, que ya era hora que el presidente Medina pasara de la imagen a los hechos, porque para él esto es una cuestión de imagen. Para él esto es una cuestión de imagen que según él, según ese bárbaro de ese empresario, porque para mí es una barbaridad pretender que esto es una cuestión de imagen, ponerle un título en la mano a esta gente, hacerle pozos tubulares para que tengan agua para regar, ponerlos a producir miles de tareas de tierra, 6.000 tareas de tierra, para ese señor de la ASIS, la Asociación de Comerciantes, creo, e Industriales de Santiago, eso es imagen. Eso no es un hecho. Para ellos eso es imagen. Un hecho fuera si a ellos se les trasladaran fondos para sus proyectos y para que no ha dejado de hacerlo el Estado nunca. Entienden ellos que el 90% de apoyo que tiene el presidente Danilo Medina en la población es una cuestión de imagen, no es una cuestión de hecho. Y eso es una barbaridad. Que esta gente le dé tanta brega entender procesos que un señor de Neiva, como este que estamos viendo ahí en la pantalla, resume de una manera tan elocuente. Voy a hacer clase media, dice él. Voy a construir mi casa, por ejemplo. No es una cuestión de imagen. Y si se entiende que esa imagen la está fabricando la Dirección de Comunicación de la Presidencia, el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, ha dicho con mucha propiedad que lo que está haciendo la Dirección de Comunicación con estos trabajos que nosotros compartimos con ustedes aquí, no es el fruto de un trabajo que ellos se lo inventan, que ellos lo crean, sino que es el fruto de darle seguimiento a unas políticas. La mejor comunicación es las buenas políticas. La mejor comunicación son las buenas políticas, ha dicho el vocero de la presidencia, y es la verdad. Cuando usted hace las cosas bien hechas, ellas se propagan solas. No es una cuestión de imagen. O sea, la imagen no puede sustituir a los hechos. Son los hechos los que tienen que construir a la imagen, no al revés.
no al revés. Y eso debía saberlo ese señor que habla de que el gobierno debe pasar de la imagen a los hechos. Mira, es evidente que hay un sesgo político en la apreciación, pero a todos se le puede buscar un lado bueno. Yo diría que hay implícito en su pensamiento, en sus opiniones, el deseo de que se continúe adelante, de que se produzcan transformaciones. Y obviamente yo supongo que ellos deben liderar ese programa de realizaciones. Muy posiblemente hay una agenda común, porque en realidad se trata quizás de hacer más participativo las metas que el país se ha planteado y que se expresan en políticas públicas y que tienen que ver quizás con cuestiones que ellos soslayan a veces, como el tema del salario, por ejemplo. Usted le habla de eso, entonces es como si vieran al demonio, por ejemplo. Pero podría ser que ellos aportaran en ese sentido, lideraran el proceso de sincerización del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores y de los campesinos y del pueblo en general. Y yo creo, Ramón, que cuando se habla en nombre de grupos sociales, en este caso de grupos empresariales, hay que tomarle la palabra a ellos en términos positivos siempre. Esta falsa noción de lo que es la imagen y de lo que tiene su origen posiblemente en una discusión que sostuvieran algunos muy sesudos analistas del país, donde no sé de dónde sacaron la cuestión, el concepto, y comenzaron y se lo dieron a todo el mundo, a diestra y siniestra, que era la percepción. Óyeme, en cuestión de hace apenas unos años, apareció esta brillante noción de la percepción. Es que la percepción ¿Y qué era la es percepción? la Es que no importa lo que usted está haciendo, si la gente no lo percibe bien, usted se fregó. Y nos vendieron aquello con una calidad académica, aquello que cualquiera decía, la percepción me aplasta. Se valieron de las percepciones para justificar posiciones propias sobre los distintos temas. Sí, porque siempre se habla de esto en función de que los demás o una mayoría piensan de una misma forma sobre un determinado objeto, sobre una determinada situación, y que hacen una misma valoración, la imagen. Ahora resulta que el gobierno tiene buena imagen. Ya no se habla de percepción, sino de pasar de la imagen a la acción. A los hechos. A los hechos. Y uno dice, pero bueno, ¿en qué estamos? ¿Palo si boga o palo si no boga? Esta es una relación falsa. Una relación falsa. Nunca gobierno alguno del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD no se puede uno fiar. Ha invertido tan poco en comunicación como esta administración del presidente Danilo Medina. Nunca el gasto publicitario gubernamental, muchas veces concebido como propaganda, había sido tan insignificante como esto que se hace. Ahora, ¿qué resulta? Que el país ha estado servido de la comunicación o de la información que demanda para poder compartir con sus gobernantes, con los responsables de las acciones gubernamentales, compartir la alegría de saber que la vida de mucha gente está cambiando y que está apareciendo una sonrisa en el rostro de gente que hasta hace muy poco no tenía ninguna esperanza. Y no se trata solo de los lechoseros o de los ajiceros o de las empresas
que se dedican a la acuacultura, a la piscicultura. No, se trata de gente en todo el territorio nacional. Miren, el presidente de la República, por ejemplo, y esto no lo quieren reconocer, porque esto no son acciones según ellos y no imagen. El presidente tuvo en el día de ayer y le aprobó créditos a favor de mujeres productoras de conejos y cilantro de Peñaló y para arroceros de Juma, de la provincia de Monseñor Noel, a quienes exhortó a aprovechar esta oportunidad y hacer buen uso del dinero. Dijo el presidente, tienen que honrar el compromiso con el gobierno. Las condiciones serán blandas para que puedan crecer. Queremos que puedan tener una vida digna en el lugar donde viven. Yo creo que estos proyectos lo facilitan. Y ahí está el nudo de todo. En todas las políticas de la presidencia de Danilo Medina, lo que está por delante es la gente. Nunca antes había sido tomada la gente común, sencilla, tan en cuenta como en esta ocasión. Y es penoso poder pensar que esa opinión de ese distinguido empresario de Santiago, con un claro matiz político, o revestido de parcialidad, de alguna forma, pueda ser la opinión de la mayoría de los empresarios, porque hasta donde nosotros hemos visto, las más importantes organizaciones empresariales están conformes con la gestión, no de imagen, sino con las acciones del gobierno en materia de financiamiento, por ejemplo, a las pymes. Se puede hablar de imagen cuando usted está invirtiendo posiblemente más de 30.000 millones de pesos en cuestión de especializado hacia el sector de la pyme en cuestión de menos de 2 años. Se puede hablar de imagen cuando usted evalúa el impacto que ha tenido el programa de crédito solidario, el de Banca Solidaria, que tiene a miles de gente convirtiendo en realidad el emprendimiento. Porque aquí hay algunos empresarios que entienden que emprendimiento es lo que ellos emprenden, los negocios que ellos hacen, muchas veces con el propio Estado y muchas veces con los propios políticos corruptos. No, emprendimiento es todo lo que cada quien hace para poder sobrevivir, para obtener una vida elementalmente digna, que es lo que este gobierno comprometido con el legado de Juan Bosch y con el legado de los grandes prohombres y próceres del país, y del Caribe, y de América Latina y del mundo, este gobierno está haciendo en aras de generar la gobernabilidad a partir de la equidad social y a partir de la inclusión social. Y ese proceso, ese amigo debería, ese empresario de Santiago debería ser copartícipe y debería estarlo empujando y desde su condición de empresario quizá darnos una mano, darle una mano al presidente de la República, que bien sería recibida, porque los procesos sociales transformadores como el que está liderando y encabezando el presidente Danilo Medina no se hacen por la voluntad de un individuo, no se realizan por el voluntarismo de nadie, sino a partir de la convocatoria a todos los que tienen que ver con estos procesos. Entonces, a mí me parece, Ramón, que es mejor entender que este amigo quiere que lleguemos quizás un poquito más lejos. Quizás podemos pedirle que nos empuje un chin, aunque sea con una pila de chinos. Sí. Hay un tema interesantísimo que me gustaría que no dejáramos de tocar. Y es que la semana pasada, viernes, el gobierno convocó a una subasta de permisos de importación
que, como sabemos, los está manejando la YAD, Junta Agroempresarial Dominicana. La JAD, debíamos decir, pero se ha pegado la YAD. Sí, por aquello de Jack Veneno. Porque ya la J será por Jack Veneno, que hemos convertido la J en Y. Pero bien, la Junta Agroempresarial Dominicana, sí, porque por ahí está la japonesa, ¿no? Ah, sí. Que es la JICA, la J-I-C-A, ahora dicen la JICA. Y yo me digo, pero por Dios, ¿a dónde que vamos a llegar? Porque debía ser la JICA. Aunque se parece mucho a jícara, ¿verdad? De coco. Quizás es para que no se parezca tanto a jícara. Pero bueno, la Junta Agroempresarial Dominicana es la que está, la bolsa agroempresarial que la maneja, la Junta Agroempresarial Dominicana, es la que ha sido encargada de hacer las licitaciones, los que son sorteos más bien, sorteos, concursos, subastas. Exactamente, son subastas en las que participan de manera abierta todos los que quieren ser importadores de estos productos que el Estado, que el gobierno dominicano necesita para todo el país. Estamos hablando de 9.000 toneladas de azúcar refina, si mal no recuerdo. Estamos hablando de 20.000 quintales de no sé cuántas, en fin, miles de quintales de diferentes productos. Se los puedo leer, creo que están aquí, sí. Ajá, aquí están. Para que usted vea de qué estamos hablando. Estamos hablando de 9.000 toneladas de azúcar refina, 20.000 quintales de cebolla amarilla, 5.000 quintales de habichuelas blancas, que deberán estar aquí al más tardar el 31 de diciembre, dice la convocatoria. Y ustedes saben cómo se hacía eso antes, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Bueno, el ministro de Agricultura hacía las asignaciones de estos permisos, que dicho sea de paso, permisos que dejaban unos 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que no entraban al fisco, no entraban al gobierno, sino que se quedaban en manos de terceros. Ya usted puede imaginarse los negocios que se hacían con aquellos permisos de importación, porque usted entenderá que 2.000 millones de pesos no es poco dinero. Porque hablar de 1 millón ya está hablando de 1 millón. Y hablar de 10 como hablar de 100, usted está hablando de mucho dinero. Así que piense en 1.000 y en 2.000 millones de pesos. No es cualquier cosa, señores. Lo que pasa, Ramón, que la gente se acostumbró a que aquí ya se le falta el respeto al dinero. Al dinero, le hemos faltado el respeto al dinero. Entonces cualquier cifra resulta más o menos lo mismo y a la verdad que a veces se oyen tan estrambóticas, como que fulano tiene una fortuna de miles de millones de pesos y tú dices, diablo. Miles, se ve eso como tan natural. ¿Y cuánta vida ha tenido cuántas generaciones ha acumulado esa fortuna? Bueno, porque ya se le perdió el respeto al dinero, como se dice. Pero el presidente no le ha perdido el respeto al dinero, ni le ha perdido el respeto al pueblo dominicano, que anda diciendo por ahí que ojalá tenga la posibilidad de continuar 4 años más. No sin razón, porque aquí estamos viendo en marcha un proceso de transparencia. Nadie se va a quedar con el dinero de estas subastas. Van a entrar, como entraron las anteriores, al Estado Dominicano, que es a donde debe ir todo el dinero que maneja el fisco. Ramón, pero eso es el pueblo que lo está diciendo. Eso es el pueblo, sí, eso es el pueblo, desde luego. Llegamos al final de Ojalá, así que les esperamos en otro Ojalá, que será en la próxima. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas.